Buen día. El día de hoy vamos a estar resolviendo el ejercicio 13.1 de la sección regímenes de dosificación del manual de ejercicios de biofarmacia de la UNAM. Em, y bien, para iniciar, a mí me gusta primero establecer tres columnas que va a ser el parámetro, el valor y la unidad. Y en este caso, pues vamos a iniciar registrando los datos que nos ofrece el ejercicio. En este caso, nos están dando la dosis, que es de 250 miligramos. Nos está dando la biodisponibilidad, que es del 1 al ser administrado vía intravenosa. Nos está dando el intervalo de dosificación, que es de 6 horas, que es la letra que se identifica por la letra tau. Nos está dando el tiempo de vida media, que es de 12 horas. Y el volumen de distribución, que es de 62 litros. Ahora, ya que tenemos los datos que nos ofrece el ejercicio, ahora vamos a recuperar los datos que nos están dando directamente, como cuáles. La CAE. Sabemos que el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2, que también se puede traducir como 0.693 sobre la constante de eliminación. Entonces, para obtener la constante de eliminación, lo único que vamos a necesitar es despejarla y nos va a quedar que la constante de eliminación va a ser igual a 0.693 sobre el tiempo de vida media. Y esa es la expresión que vamos a poner en nuestra siguiente casilla. Tenemos que la CAE va a ser igual a 0.693 sobre el tiempo de vida media, que es de 12 horas. Y tenemos que su unidad va a ser horas a la menos 1. Y aquí a un lado voy a ir poniendo las fórmulas utilizadas para que se vea un poco más ilustrativo. ¿Qué otro dato nos están dando de forma indirecta? Eh, el TIDENS, la decoración. Entonces, nosotros sabemos que esto equivale al volumen de distribución por la constante de eliminación. Entonces, de la misma forma, la voy a recuperar, la voy a colocar aquí. Y eso es lo que voy a hacer en nuestra siguiente casilla. El volumen de distribución por la constante de eliminación. Y tenemos que estos son litros sobre hora. Y listo. Ya que tenemos todos los datos que podemos recuperar, ahora nos está pidiendo el enunciado simular una curva de concentración plasmática desde la primera dosis hasta alcanzar el estado estacionario. Pero para este caso, personalmente, me gustó iniciar por el segundo inciso, estimando la concentración plasmática mínima en el estado estacionario, la máxima en el estado estacionario y la del estado estacionario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar las fórmulas que nos ofrece el formulario para estos parámetros. Entonces, vamos a colocar aquí la concentración plasmática del estado estacionario. Vamos a colocar la expresión que es E a la menos K por tau. Esta la voy a colocar para que se nos facilite posteriormente calcular la concentración plasmática máxima en el estado estacionario y la mínima en el estado estacionario. Entonces aquí las vamos a poner. Listo. Y ahora, para estos dos casos, para la máxima y la mínima, ya las tenemos, pues, la concentración plasmática en el estado estacionario, pues, despejada, pero para la concentración plasmática promedio, no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a despejar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la dosis es igual a la KE por el volumen de distribución por la tau por la concentración plasmática en el estado estacionario
sobre la biodisponibilidad. Entonces, vamos a utilizar otro color. Este lo vamos a pasar a multiplicar, mientras que toda esta parte de la expresión va a estar como divisor. Entonces, vamos a colocar aquí abajo ya la expresión despejada. La concentración plasmática en el estado estacionario es igual a la dosis por la biodisponibilidad sobre la constante de eliminación por el volumen de distribución por la tau. Y esta va a ser la expresión que vamos a utilizar para calcular la concentración plasmática en el estado estacionario. La voy a colocar por aquí. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un igual. Abrimos paréntesis. Colocamos la dosis, que es de 50 miligramos, por la biodisponibilidad. Y esto dividimos entre la constante de eliminación, que multiplica al volumen de distribución, que multiplica a el intervalo de dosificación o la tau. Y listo, tenemos la concentración promedio en el estado estacionario, que va a ser en miligramos sobre litro, porque estas son las unidades que estamos utilizando. Y esto realmente equivale a microgramos sobre mililitro, pero lo vamos a dejar así porque, pues para fines prácticos. Ahora vamos a calcular esta expresión. Esta expresión es una expresión adimensional, entonces no tiene unidades. Vamos a poner el igual, vamos a poner la función de exponente y vamos a colocar el signo negativo, la constante de eliminación y la tau, que el intervalo de dosificación. Y aquí ya tenemos el valor de esta expresión. Ahora, para calcular la concentración plasmática máxima en el estado estacionario, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que esta la voy a pasar ya directamente a este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abrimos el signo de igual, abrimos paréntesis, colocamos la dosis por la biodisponibilidad, todo esto sobre, abrimos paréntesis, el volumen de distribución que multiplica, abrimos otro paréntesis, 1 menos la expresión que habíamos realizado antes, que es E a la menos KE por tau. Y con esto nos da la concentración plasmática máxima en el estado estacionario y esto va a ser en miligramos sobre litro, de la misma forma. Y para la concentración mínima es realmente lo mismo. Vamos a abrir el signo igual. Vamos, espera un momento. Vamos a pasar esta expresión aquí también para que la podamos ver. ¿Listo? Por aquí está también. Listo. Vamos a abrir igual, abrimos paréntesis. Vamos a multiplicar la biodisponibilidad por la dosis por esta expresión. Y todo esto lo vamos a dividir, abrimos ese paréntesis, por el volumen de distribución, bueno, sobre el volumen de distribución que multiplicará a 1 menos la expresión que habíamos realizado anteriormente. Cerramos los paréntesis, damos igual y ya nos vamos a obtener nuestra concentración plasmática mínima del estado estacionario, que también va a ser en miligramos sobre litro. Y listo, ya tenemos el inciso B completado y los valores, bueno, la respuesta a los valores que nos solicitaron. Ahora, ya en este punto, ya podemos simular la curva de la concentración plasmática desde la primera dosis. Entonces, la vamos a hacer aquí a un lado y vamos a hacer una serie de columnas. Primero, vamos a hacer la columna del tiempo, que va a ser desde el tiempo cero
Y 6 horas más tarde, 12 horas más tarde, 18 horas más tarde, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la cantidad de fármaco en el cuerpo antes de la administración. Esta va a estar en miligramos. Vas a poner la concentración plasmática antes de la administración. Esta va a ser en miligramos sobre el litro. Vamos a poner la dosis, que esta también va a estar en miligramos, que para todas van a ser 250. Vamos a poner la concentración plasmática, no, vamos a poner la cantidad de fármaco en el cuerpo después de la administración en miligramos, la concentración plasmática después de la administración en miligramos sobre el litro, y vamos a tener otras columnas que va a ser la concentración plasmática a las 6 horas y la cantidad de fármaco en el cuerpo a las 6 horas. Y esta va a ser en miligramos sobre el litro y en miligramos, respectivamente. Entonces, ya con esto podemos iniciar. Evidentemente, antes de administrar, pues no tenemos nada de fármaco en el cuerpo. Voy a aprovechar y voy a borrar por aquí. Evidentemente, antes de la administración no tenemos nada de fármaco en el cuerpo, entonces tanto la cantidad como la concentración plasmática van a ser de cero. Después de la administración, vamos a tener 250 miligramos dentro del organismo y utilizando la fórmula que nos estaban ofreciendo en un inicio, que nos dice que el volumen de distribución es igual a la cantidad de fármaco en el cuerpo sobre la concentración plasmática. Entonces, con esta expresión vamos a poder obtener la concentración plasmática después de la administración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar, vamos a pasar aquí a multiplicar y después el volumen de distribución lo pasaremos a dividir, por lo que la concentración plasmática va a ser igual a la cantidad de fármaco en el cuerpo sobre el volumen de distribución. Entonces, esa es la expresión que vamos a colocar en esta casilla. Entonces, tenemos que nuestra concentración plasmática va a ser a nuestra cantidad de fármaco en el cuerpo sobre el volumen de distribución que está aquí. Y aquí lo que voy a hacer va a ser eh, fijar la casilla del volumen de distribución para que a la hora de que yo arrastre esta casilla, ese valor no se cambie. Ahora, para obtener la concentración plasmática a las 6 horas después de la administración, lo que vamos a utilizar va a ser la fórmula de la que es correspondiente a cinética de primer orden para modelo abierto de un compartimento por administración intravenosa, que nos dice que la concentración plasmática va a ser igual a la concentración plasmática inicial por E a la menos KE por T. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces, nuestra concentración plasmática inicial va a ser la que obtuvimos, que fue después de la administración. Vamos a multiplicar por la función exponente y vamos a colocar el signo negativo y vamos a seleccionar la casilla de la CAE y la de la tau, porque va a ser el tiempo que va a transcurrir, que son las 6 horas. Y nuevamente lo que yo voy a hacer va a ser sellar tanto la constante de eliminación como la tau. Y nuevamente vamos a utilizar la fórmula de aquí arriba para calcular la cantidad de fármaco en el cuerpo a las 6 horas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejarla. Entonces tenemos que la cantidad de fármaco en el cuerpo va a ser igual a la concentración plasmática por el volumen de distribución. Entonces vamos a seleccionar la casilla, vamos a poner el signo igual. Vamos a multiplicar la concentración plasmática que fue a las 6 horas, que es la que nos interesa, por el volumen de distribución y nuevamente, uy, Dios santo, y nuevamente la voy a sellar el volumen de distribución y listo. Ahora, evidentemente, eh,
antes de la nueva administración van a ser pues los remanentes que tenemos a las 6 horas. Entonces van a corresponder a los valores que ya obtuvimos, a la concentración, a la cantidad de fármaco a las 6 horas y a la concentración plasmática a las 6 horas. Entonces, a partir de aquí, oye, a partir de aquí, vamos a poder calcular la concentración, bueno, de la cantidad de fármaco en el cuerpo después de una segunda dosis, considerando la cantidad en el cuerpo que se encuentra remanente. Es decir, vamos a sumar a la que tenemos antes de administrar y la de la dosis. Y ya tenemos ahora una nueva cantidad de fármaco en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar ya las casillas. En este momento ya podemos arrastrar todas. Yo las voy a arrastrar hasta las 78 horas y voy a arrastrar todos los datos. Ya para este momento ya tenemos, pues digamos, las fórmulas ya establecidas. Entonces, al arrastrar todas las casillas, vamos a obtener todos los datos correspondientes a este régimen de dosificación. Y bueno, para que quede más bonito, vamos a ponerles bordes y vamos a centrar. Listo. Y ya con eso tenemos la tabla que corresponde a este régimen de dosificación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar. ¿Qué vamos a graficar? Va a ser el tiempo, la concentración plasmática antes de la administración y la concentración plasmática después de la administración. Entonces vamos a insertar un gráfico. Vamos a insertar este, ¿se ve bien? Y listo. Ya tenemos la gráfica correspondiente al comportamiento de este régimen de dosificación. Como podemos observar, el estado estacionario se alcanza aproximadamente como a la sexta, séptima dosis. Aquí ya no va a variar tanto la concentración plasmática. Ah, no, espérense. Aquí hay un detallito. No, sí, está bien. Entonces, hay que recordar colocarle títulos a los ejes. Hay que el título que se encuentra sobre el eje de las abscisas o de la X van a ser el tiempo, que va a ser en horas, y el que va a ser de la ordenada o del eje Y va a ser la concentración plasmática. En este caso yo lo hice en miligramos sobre litro, pero recuerden, es equivalentes a microgramos sobre mililitro. Y ya con eso tendríamos lo que nos pide el inciso A. El resto de los incisos es básicamente realizar el mismo procedimiento, utilizar las mismas fórmulas. Lo único que va a cambiar va a ser la dosis y el intervalo de dosificación o la tau. De modo que posteriormente vamos a tener estas tres tablitas correspondientes a una dosis de 500 miligramos cada 6 horas, a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas y a una dosis de 123 miligramos cada 3 horas. Hacemos las gráficas correspondientes de la misma manera como hice la anterior. Aquí se encuentran todas, la de 500 a 6 horas, la de 500 a 12 horas, la de 125 a las 3 horas y se hacen las gráficas correspondientes para observar qué comportamientos podemos ver, eh, ay, qué comportamiento podemos ver según el régimen de dosificación utilizado. Como podemos observar, dosis más altas en intervalos de tiempo más prolongados nos van a dar un margen de las concentraciones plasmáticas en estado estacionario muy grande. Entonces, nos corresponde verificar que se encuentre por arriba de la concentración mínima efectiva y por debajo de la concentración mínima tóxica. Y con eso podemos asegurar que pues, el medicamento administrado pues, va a funcionar. Y pues eso sería todo para eh,
el primer ejercicio del manual.